Bien, continuando entonces con el psicoanálisis, ya es importante ver, además de lo que ya hemos visto, entonces las etapas del desarrollo psicosexual fue lo último que vimos, que entonces sacamos de ahí que nuestra personalidad se va formando, se va estructurando de alguna manera a partir del vacío, al partir, digamos, de las dificultades, ya de los desafíos. En base a eso y a cómo vayamos enfrentando esas carencias, esos desafíos que se nos van poniendo a lo largo de nuestra vida y principalmente en nuestra infancia, a partir de eso vamos estructurando nuestra personalidad. A partir de eso se va definiendo en el fondo quiénes somos. ¿Ya? Entonces tenemos lo principal del psicoanálisis, la estructura de la personalidad, yo y super yo, que es necesario que lo entiendan bien, las etapas en las cuales se va desarrollando la personalidad, los niveles en que se mueve también nuestra mente. Y hay otro concepto que es importante que lo vayamos entendiendo, que es el concepto de ansiedad. Ya Freud se refirió y habló bastante del tema de la ansiedad como la antesala para dar paso en el fondo a los mecanismos de defensa. ¿Ya? ¿Qué es la ansiedad? Todos conocemos la ansiedad, más en estos tiempos, ¿cierto? Entonces la entendemos como un estado desagradable, como dice ahí, un estado interno aversivo. Es interno porque lo sentimos dentro de nosotros, ¿ya? Y la ansiedad a nadie le gusta, ¿cierto? Nadie anda buscando sentir ansiedad o buscando estar involucrarse en situaciones que le generen ansiedad. Ya en general la tratamos de evitar, tratamos de escapar de ella. Entonces, como la ansiedad que Freud planteaba es una señal de alerta para el yo, de que algo malo está por suceder. Es el yo quien capta estas señales, quien de alguna manera detecta que hay situaciones que nos van a causar ansiedad, ¿ya? Y la quiere evitar. Ya nos ayuda el yo de alguna manera a escapar o a evitar sentir la ansiedad. Ya entendemos entonces la ansiedad como este miedo, pero que no tiene una causa concreta, ¿cierto? Porque cuando hay una causa concreta decimos, le tengo miedo a tal cosa, me da miedo esto otro, pero la ansiedad es como un poco más generalizada, ¿ya? Tiene repercusiones físicas, mentales, de pensamiento, ¿cierto? Y bueno, está la base incluso de la conducta neurótica, psicótica, pero eso no es tema ahora, ¿ya? Y como dice ahí, el trauma del nacimiento, la tensión, el temor a que los impulsos del ello se nos escapen y no poder, digamos, contenerlo, ¿ya? Son de alguna manera nuestro primer contacto con la ansiedad, ¿ya? Y la ansiedad también la podemos encontrar de distintas maneras. Ya puede haber una ansiedad que tenga que ver con la realidad, donde hay cosas afuera, reales, que nos generan temor o que nos generan amenaza, ¿cierto? Como por ejemplo lo que está pasando hoy en día, una pandemia mundial, ya las pruebas de la universidad, tener que tener clases online y no tener buen computador o buena conexión, tener que aprender algo, a manejar una nueva plataforma. Esas son ansiedades ante la realidad. Ya hay una cuestión real allá afuera que está pasando, ¿cierto? Y que me va a generar ansiedad. ¿Qué puedo hacer para manejar esa ansiedad? ¿Puedo evitar o escapar de la situación que produce ese sentimiento? ¿Se puede siempre escapar? No, ¿cierto? Por lo tanto, no siempre podemos evitar la ansiedad. Sí puedo tomar acciones para reducirla, ¿ya? Por otro lado está la ansiedad neurótica, que tiene que ver con los impulsos del ello, con este temor a no poder controlarnos, temor a que los impulsos del ello, estos deseos más bien sexuales o agresivos, se nos escapen y que caigamos en actos que nos van a traer consecuencias o por los cuales nos van a castigar, ¿ya? Principalmente, de hecho, el castigo o las consecuencias, los efectos que pueda tener el expresar impulsos del ello son lo que nos genera ansiedad, ya no el temor exactamente a los impulsos del ello. Y por otro lado está la ansiedad moral. Si la ansiedad neurótica tiene que ver con los impulsos del ello y con el castigo que pueda surgir de su expresión, la ansiedad moral tiene que ver con el superyo, ¿ya? Y tiene que ver con el conflicto incluso entre el ello y el superyo, y es el temor que sentimos a transgredir o a hacer cosas que puedan ir contra el código moral, ya, o cuando estamos a punto de hacerlo, cuando estoy haciendo con algo que yo sé que no está del todo bien, que yo sé que en el fondo me va a hacer sentir remordimiento, ya, mentir, qué sé yo, un montón de cosas que se nos pueden ocurrir que nos puedan generar este tipo de ansiedad. Frente a ese tipo de ansiedades, ya, se activan en nosotros los mecanismos de defensa. ¿Ya? ¿Quién es el encargado de activar estos mecanismos de defensa? El yo, ¿ya? Y como dice ahí, claro, si el yo fuera perfecto, siempre lograría detener y evitar la ansiedad y nunca la sentiríamos. Pero ¿sentimos ansiedad en nuestra vida cotidiana? Por supuesto, ¿cierto? De muchas maneras lo sentimos.
Si el yo fuera perfecto, no, los peligros externos los manejaríamos perfectamente, los impulsos del ello estarían absolutamente controlados y se expresarían en su medida justa, perfecta, sin ninguna complicación con la realidad. Nunca nos permitiríamos hacer, ni siquiera desear, ni siquiera pensar algo que fuera contra el super yo. Seríamos limpios, pulcros de mente absoluto, no haríamos nunca nada que alguien desaprobara. Pero nadie es así, ¿cierto? Porque el yo perfecto no existe, ¿vale? Sino que el yo no funciona tan bien, ¿ya? Siempre no es perfecto, como les decía, ¿ya? Entonces, cuando la ansiedad se presenta, porque se va a presentar, el yo puede actuar de dos maneras. Primero, tratar de afrontar esa ansiedad racionalmente, ¿cierto? Orientarme al problema, tratar de manejarlo, tratar de manejar la fuente de ansiedad, tratar de conseguir, qué sé yo, un lugar mejor donde estudiar, tratar de cuidarme, de tener mi mascarilla, de salir al momento de salir, de tener alcohol gel, que son las cosas que hemos hecho, por ejemplo, para tratar de lidiar con esta ansiedad o disminuirla al menos, ¿cierto? Cuando podemos lidiar racionalmente con las cosas, podemos manejar un poco la ansiedad, ¿cierto? Principalmente la ansiedad de realidad, la que está relacionada con algo que está ahí afuera y por lo tanto yo puedo manejarlo mucho más. Pero no es el único tipo de ansiedad que existe, ¿ya? Entonces por eso también hay otra opción que tiene que ver con usar justamente mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa entonces son estas estrategias que ha ido desarrollando el yo. Les insisto en que es el yo el que desarrolla los mecanismos de defensa y que nos ayudan entonces también a manejar la ansiedad, ¿ya? Todos los mecanismos de defensa tienen dos características importantes que es necesario que ustedes entiendan. Primero, los mecanismos de defensa funcionan o operan, digamos, de manera inconsciente, ¿ya? Yo los puedo hacer conscientes si quiero. Yo creo que de repente todos nos podemos dar cuenta de mecanismos de defensa que usamos o que hemos usado, pero el minuto en que se activan en general, operan de manera más bien inconsciente o preconsciente, ¿ya? No es que yo diga, oh, me está pasando esto, voy a activar este mecanismo de defensa. No, simplemente lo hacemos, ¿ya? Y también todos los mecanismos de defensa comparten la característica de que de alguna manera distorsionan, transforman, ¿ya? O falsifican, incluso negando la realidad de alguna u otra manera. Cuando hay una realidad que es dolorosa para nosotros, ¿ya? Cuando hay algo con lo que no queremos tener que lidiar, venga desde dentro o desde afuera, en el fondo, los mecanismos de defensa la distorsionan para que parezca menos amenazante, por ejemplo, o la transforman en otra cosa que nos es más fácil de lidiar, ¿ya? O niegan ciertos aspectos de esa realidad o de eso que estamos sintiendo para evitarnos el sufrimiento, en el fondo, ¿ya? Los mecanismos de defensa lo que nos hacen finalmente es el esfuerzo que hace el yo por evitarnos la ansiedad y evitarnos en general el sufrimiento, ¿ya? Todos utilizamos mecanismos de defensa, no son reflejos de una persona enferma, de una patología ni nada. Obviamente cuando usamos un mecanismo de defensa de manera insistente durante mucho tiempo y reprimimos, por ejemplo, puede que suceda lo que se conoce como catarsis, que llega un momento en que todo salga finalmente frente a una cosa que puede ser incluso muy mínima, ¿cierto? Abre como la llave y se nos sale quizás todo aquello que estábamos reprimiendo, ¿vale? No podemos pretender no usar mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque, les repito, nuestro yo no es perfecto. Entonces necesitamos estos mecanismos de defensa para hacer también más llevadera la realidad y para poder evitar el dolor tanto intrapsíquico, que viene desde adentro, desde los impulsos del ello y el temor al castigo, desde las imposiciones del super yo, tanto como el temor, ¿cierto?, que viene también con la ansiedad que viene desde afuera, ¿ya? Entonces, entendiendo que el yo es quien maneja estos mecanismos de defensa, en la cápsula 15.2 entonces vamos a revisar los más comunes o los que más solemos utilizar.